Para nuestro proyecto utilizaremos los siguientes materiales: aguja de crochet de 4,5 milímetros y un hilo indicado para aguja de crochet de 3 a 4 milímetros. Fijaos, aquí tenemos nuestro delantero, ¿vale? Es la pieza un poco más especial, lo demás se trabaja rapidísimo. O sea, que estéis con vuestra tele, vuestra música, lo que sea, y estáis ahí punto tras punto y os va a salir rapidísimo, ¿vale? Entonces esta parte es la única que tiene un pelín de dificultad, ¿vale? Yo lo que he hecho ha sido trabajar, después lo veré, os dejaré un croquis, ¿vale? Un número de vueltas, ¿vale? De medios puntos altos, todo el tiempo vamos a trabajar, ¿veis? Y yo al llegar aquí a 25 centímetros he empezado aquí en el punto central, que es un número impar, a hacer mi primera bolita, ¿vale? Y después veréis cómo voy haciendo, ¿vale? Separándome cada 2 vueltas, voy trabajando otras 2 bolitas y las voy separando, ¿vale? Pero es facilísimo. Entonces esto es lo único que tiene un poquito de dificultad, ¿vale? ¿Veis? Luego la espalda, lo que he hecho, un número igual de puntos, ¿vale? El número total de vueltas que hagamos cada una en su delantero, el mismo número para la espalda, y el ancho igual, el mismo número de puntos que hagamos, ¿vale? Pero esta solo medios puntos altos. Vale, así que la pongo aquí, veis que se han bloqueado un poco diferente, pero luego os digo que a veces el mejor bloqueo es cuando nos lo pongamos, incluso a lo mejor luego le paso yo la plancha, ¿vale? Porque eso hace a veces que, aunque no esté recomendado, lo deja súper suavecito y con mucha más soltura, mucho más suelto y más agradable, ¿vale? Entonces, esta es la espalda, facilísima, se teje esto en una tardecita, ¿vale? Y luego facilísimo las 2 mangas, ¿vale? Bueno, monas, vamos a ver una pequeña muestra de cómo trabajar los medios puntos altos y cómo introducimos luego los puntos popcorn, ¿vale? Entonces, como siempre, dejamos un palmo de hilo y hacemos un nudo corredizo, ¿vale? Y voy a hacer un número par de cadenetas, en este caso 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿vale? Dejamos como siempre un palmo de hilo y vamos a trabajar
un número par de cadenetas, ¿vale? Hago mi nudo corredizo y voy a trabajar 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Por qué 12? Porque yo quiero 11 puntos, ¿vale? Entonces cojo hebra, me salto la primera que será mi cadeneta de altura y en el siguiente, ¿veis? Entro aquí cogiendo las dos hebras de arriba y trabajo el primero de mis 11 medios puntos altos en este caso, ¿vale? ¿Veis? Y continúo trabajando un medio punto alto en cada cadenita. ¿Veis? Entonces quiero que lo veáis en esta pequeña muestra porque es muy sencillo. ¿Veis? Y siempre hay que probar con unas muestrecitas y así nos familiarizamos con los puntos, ¿veis? O vemos si nos gusta esa tensión o queremos cambiar de aguja. ¿Veis? Y llego al último punto. Entonces yo os voy a dar cadeneta de subida, os daré unas medidas y vosotras podéis trabajar con la aguja y con el hilo que queráis, ¿vale? Mientras tengáis esas medidas las podéis adaptar, ¿de acuerdo? Entonces echo cadeneta de subida, giro, cojo hebra, ¿veis? Y trabajo ya en el primero mi primer medio punto alto, ¿veis? Y voy a trabajar en cada punto, ¿veis? Cojo hebra, entro aquí, ¿veis que siempre tengo la espiguita? Y así, un medio punto alto en cada uno, ¿vale? Entonces, quiero que lleguéis hasta ver hasta el final de la vuelta para que veáis el punto que no os tenéis que saltar, ¿vale? Entonces, si contamos ahora mismo, veis que tengo las espiguitas 2, 4, 6, 8 y 10, ¿vale? Entonces cojo hebra y veis esta que queda aquí, este punto que queda aquí como oculto, me hace 11. Levanto cadeneta y vuelvo a girar, ¿vale? Entonces, tengo 11 puntos o en mi tamaño real yo tengo 73, ¿vale? Entonces voy a trabajar la mitad de puntos, luego tengo el punto central donde haré el punto popcorn o mi bolita y la otra mitad de puntos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso voy a trabajar 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, y en el siguiente voy a trabajar, fijaos, tan fácil como hacer 5 puntos altos, 2, 3, 4 y 5 en el mismo punto de base, ¿de acuerdo? Entonces, yo saco un poco de hebra, entro en el primero, ¿veis? Y me traigo. Y no voy a hacer cadeneta para cerrar, voy a coger hebra y a trabajar ya en el siguiente punto un medio punto alto, ¿veis? ¿Por qué? Porque no quiero que se me formen ahí falsos puntos y luego me lleve a error. Entonces, vale, he trabajado 1, tengo que tener 5, 2, 3, 6, 4 y veis este que se olvida siempre, 5. ¿Vale? Podéis poner aquí un marcador si siempre se os olvida.
cadeneta, levanto. Entonces, el diseño que yo he hecho es mezcla vamos intercalando una vuelta de puntos popcorn con una simple, ¿vale? En la que vamos de vuelta. Entonces, ¿veis? Ahora tengo que tener otros 11 puntos en el caso de la muestra. 1, 2, ¿veis? 3, 4 y 5. Y ahora atenta porque, ¿veis? Justo este es el que trabajo, ¿veis? El de la bolita. Hace 6, ¿veis? Y continúo 7, 8, 9, 10 y 11. Cadeneta y giro. ¿Vale? Entonces, de verdad, haced la muestra porque así os vais a ver cómo quedan los huecos y cómo trabajar los puntos antes de pasar al tamaño real, ¿vale? Entonces, siguiente vuelta meto ya bolitas. Entonces, la siguiente vuelta la tengo diseñada de manera, veis, justo el hueco que me queda encima y otros 2. O sea, esos 3 quedan libres y a los lados hago bolita, ¿vale? Entonces, medio punto alto, 2 y 3, ¿vale? Esto lo tendréis en un gráfico. Y en el siguiente ya trabajo de nuevo, veis, 1, 2, 3. Uy, no los estoy cerrando. 3, 4 y 5. También os digo que esto, si queréis, podéis hacer más puntos y que la bola sea mayor o menos y que sea menos pronunciada, ¿veis? Saco esa hebra y sin hacer cadeneta ya cojo hebra y voy a trabajar 3 entre medias, 1, 2 y 3. ¿Vale? Esto es así con la medida que tengáis. Vamos a comenzar con la bolita de en medio y después vamos a dejar aquí 3 puntos, ¿vale? Y a continuación vuelvo a trabajar otra bolita, ¿vale? 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Y entonces entro en mi primer punto, ¿veis? Y cierro. Y me tienen que quedar aquí 1, 2 y 3, ¿vale? Es como si tuviéramos este trocito, fijaos, es como si estuviéramos cortando solo este trozo, ¿vale? Y lo demás son todo puntos, medios puntos altos, ¿vale? Luego esto tendréis el grafo. Hago cadeneta y giro, ¿vale? Ahora me toca otra vuelta de medios puntos altos, ¿vale? Entonces tenemos que ver que vamos trabajando bien. Venga, 2, 3, ¿vale? Ahora me toca el de la bolita, 4, 5, 6 y 7, la otra bolita, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 10, me he saltado uno, y 11, ¿veis? Que también me distraigo, como estoy mirando cámara, mirando todo, vale, tenemos 11, vale, ahora, siguiente vuelta, pues miráis el gráfico y creo que hay que dejar aquí 7, vale, simétrico, entonces tengo que empezar aquí haciendo 1, vale, y ya en el siguiente trabajo un punto
Popcorn, 3, 4 y 5. ¿Veis? Y sin cerrar, aquí me tienen que quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Última bolita de esta vuelta. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Y no me olvido del último. Cadeneta y giraría, ¿veis? Y ya ha comenzado mi pico. ¿Veis? Después veremos en el gráfico cómo según vamos creciendo, haciendo vueltas, luego vamos introduciendo otras repeticiones, ¿vale? Y cómo tenemos que ir, cuántos puntos dejamos entre uno y otro y a cada lado, ¿de acuerdo? Solo es seguir el gráfico, pero se trabaja igual que aquí. Lo importante es que veáis la muestrecita y en qué huecos se trabajan los puntos, ¿vale? Y cómo no meter aquí la cadeneta, etcétera, ¿de acuerdo? Porque si no, os pondréis directamente con el tamaño real y entonces, claro, si os vais dejando puntos, será peor y además con tantos puntos quizá no queráis estar contando todo el tiempo, ¿vale? Entonces, con la muestra vamos a coger soltura y luego ya trabajaremos sin problema el tamaño real. Por lo menos eso os recomiendo, ¿vale? Bueno, monas, si fijáis aquí tenemos delantero y espalda bloqueando, ¿vale? Le he colocado estos bloqueadores que venden, ¿vale? Es como si fueran varios alfileres juntos y entonces es mucho más cómodo, ¿veis? Y al colocar delantero y espalda, pues intento que tengan más o menos que se queden de la misma anchura, ¿vale? Y luego suelo completar los huecos con alfileres, ¿vale? Y con las mangas he hecho lo mismo, he puesto las dos una encima de otra para que midan lo mismo al bloquear, ¿vale? Estos en concreto son estos de aquí, pero cualquiera que tenga esa forma os va a ayudar muchísimo a la hora de bloquear, hace que sea mucho más rápido. Cómo se mueve, ¿verdad? Que lo que conseguimos es no solo que se abra el punto y se reordene todo, sino fijaos, qué movimiento. Y fijaos que lo hago en una esterilla muy corriente, ¿vale? Esta es la más barata que encontré de las de ejercicio, pero cutre. Y lo bueno es que hace estas rayitas que me suelen ayudar bastante para hacer las formas rectas, ¿vale? Estas que el gato me la tiene hecha polvo. Fijaos, primero vamos a coser nuestros hombros, ¿vale? Tenemos la opción de usar aguja lanera o con aguja de crochet hacemos puntos bajos cogiendo siempre las dos espiguitas o deslizados o lo que más os guste para unir y después vamos a unir nuestras mangas, ¿vale? Entonces, una vez que unamos las mangas también tenemos dos opciones. Yo voy a unir en principio por aquí por la cadeneta de inicio,
¿vale? Y así después, la última vuelta que hemos hecho de nuestras mangas, podemos continuar con las vueltas que haremos de remate, ¿vale? Pero si veis que se os queda un poco más estrecho, aunque hayamos bloqueado, también podéis hacerlo al revés, ¿vale? Coser esta que queda más ancha y luego aquí añadir hilo en las cadenetas y no pasa nada. Haríamos nuestras vueltas igual. ¿De acuerdo? Bueno, fijaos cómo queda esta costura, ¿vale? Así que vamos a ver rápidamente cómo hacerla, porque bueno, cada vez la hago de una manera, hay que probar cosas, así que fijaos, ¿vale? Esta la vamos a hacer por el lado derecho, ¿veis? Entonces, fijaos, cogemos y voy a coger el punto así. ¿Veis? No cojo las espiguitas de arriba, como siempre, no, ¿veis? ¿Vale? Y vengo aquí al segundo punto de aquí, ¿veis? Uy, ¿veis que vamos cogiendo el punto por abajo? O sea, como si lo cogiéramos para hacer un punto frontal. ¿Veis cómo se va viendo? Vale, es otra forma y no se nota aquí parte de las cadenetas, ¿vale? Entonces vamos a trabajar así hasta llegar aquí al último punto del hombro. Fijaos, y una vez que he llegado aquí hasta el último punto, ¿vale? Puedo dar así un par de vueltecitas y si cuando me pruebe el jersey todo queda bien, me gusta cómo está, entonces lo que haremos será venir aquí a la costura, ¿vale? Y, ¿veis? Ocultar así nuestra hebra, ¿veis? Cogiendo aquí unas cadenitas, podemos girar y ver que no se nota nada por aquí, ¿vale? Y siempre hay que dejar un tramo considerable, así que yo haría ya casi todo el hombro. ¿Vale? Porque si dejamos hebras cortas se pueden salir. Bueno, entonces ya podría cortar. Siempre tiramos, ¿vale? Y el hombro ya estaría. Ahora vamos a ver cómo hacer también la manga. Fijaos qué bien queda. ¿Vale? Entonces, fijaos que he colocado marcadores a ambos lados del hombro, ¿vale? Donde más o menos me tiene que llegar la manga, según los puntos y lo que yo he calculado que me tiene que quedar, ¿veis? Primer y último punto tienen que caer más o menos donde mis marcadores.
Y entonces vamos a comenzar haciendo lo mismo. Fijaos, aquí tengo una hebra corta, pues cogería hilo, ¿veis? Y puedo hacer un nudito doble ahí. Bien, y con dejar un par de veces un poco más de mi manga debería ser suficiente. Y vamos a intentar hacer más o menos el mismo, vamos a hacer lo mismo, pero aquí claro lo tenemos el punto de lado, ¿vale? Fijaos, vamos a entrar donde tengo el marcador. Y vamos a ir, fijaos, cojo el punto de ahí y tenemos que tener en cuenta que aquí nos vamos a encontrar los puntos de lado, ¿vale? Entonces, fijaos, pues puedo decir, es cuestión de fijarse y decir, pues voy a coger aquí, 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 ¿vale? Tenemos que seguir un criterio para saber qué consideramos en cada punto. ¿Vale? Los de la manga sí que son puntos, pero aquí los tenemos de lado, ¿veis? Cojo un punto de la manga, ¿veis? Y aquí de lado. Un punto de la manga y un punto de lado. Otro punto y otro de lado. ¿Veis? Y va quedando como hemos visto. Vale, esta es una de las formas para hacerlo. Así que trabajaremos así hasta el último marcador. Bueno, fijaos, aquí ya he llegado hasta el marcador, justo. ¿Veis? Tiro un poco siempre las costuras para que no se queden muy rígidas. ¿Vale? Y vuelvo a decir lo mismo. Cuando tenga claro que quiero dejarlo así, que más o menos me lo he probado, incluso ahora provisionalmente puedo venir, veis, por la costura de atrás y dar un par de vueltecitas para que se quede un poquito más asegurado, ¿vale? Un poquito, ¿vale? Y lo sacaría y luego cuando termine de coser el resto me lo pruebo. Bueno, y una vez que he tejido, bueno, y una vez que he cosido las costuras de hombros y mangas, ahora nos quedará coser costados y manga por abajo, ¿vale? Entonces, podemos venir por la manga y luego el costado o por comenzar por abajo del costado y llegar a la manga o como queráis. ¿De acuerdo? Entonces, podéis utilizar el método para coser lo que más os guste, el que hemos hecho antes, haciéndolo por el lado derecho, trabajando los puntos como hemos visto de lado, cogiendo a un lado y a otro y con la manga igual, o por el revés con otras técnicas como siempre.
Bueno, monas, ya he terminado de hacer las costuras de mangas y de costados, ¿vale? Y la verdad es que pensaba hacerle un acabado a las mangas que según queda no me apetece. Quiero dejarlas rectas, ¿vale? Y por ahora me queda como 3/4 y me gusta. El ancho que tiene ya lo veréis puesto, ¿vale? Solo me falta una cosita. Y es que al cuello me queda, para mí el cuello me queda un poquito desbocado, ¿vale? Entonces más vale que quede ancho de más y luego hacerle algunas vueltecitas, ¿vale? Cada una al gusto lo cierre más, porque siempre estamos a tiempo de cerrarlo. Así que voy a ver cómo lo hago y después lo vemos. Bueno, monas, y aquí tenemos por fin nuestra blusa terminada. Espero que os haya gustado, que la hagáis en todos los colores. Si no estáis suscritas, por favor suscribíos y darle a like. Muchas gracias, monas.